Buenas tardes a todos los estudiantes. Vamos a esperar unos minutos para que los demás se conecten. Bueno.
Esperamos 2 minuticos más y comenzamos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Quiero confirmar si me ven y me escuchan. Sí, perfecto, profesora. La vemos y la Vale. escuchamos. Muchas gracias, Claudia, Mariana, muchas gracias. Bueno, el día de hoy los voy a estar acompañando, ya que el doctor Andrés Fernández está en una situación personal. Entonces, pues primero me voy a presentar. Mi nombre es Luisa Villalba. Yo soy profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. Soy magíster en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra y soy también candidata a doctora en Estudios Estratégicos, Seguridad y Defensa. Hoy pues muy agradada de estar con ustedes. Voy a seguir con el tema que han estado hablando con el doctor Andrés y estaré atenta a sus inquietudes. ¿Está bien? Entonces, la idea es que vamos a iniciar. Ustedes habían quedado en la clase pasada. Voy aquí a compartir con ustedes las diapositivas. Bueno, ya nos está cargando. Listo, me confirman por favor si estamos viendo todos la diapositiva de Revolución Industrial, los cambios socioculturales. Sí, se ve perfecto. Listo, muy bien. Entonces, la clase pasada habían quedado en este tema, ¿correcto? Después de hacer todo un recorrido histórico de las ideas y cómo la filosofía ha venido avanzando a lo largo del tiempo. Estamos en lo correcto, ¿cierto? Para poder iniciar. ¿Se habían quedado acá o no? Bueno, yo no me acuerdo de ver esto. No. Me acuerdo que quedamos, revisamos todas las corrientes ideológicas ahí. Mark Webb, hasta ahí llegamos. Y después la otra Listo. diapositiva no, nunca se vio. No se vio nada. Listo, perfecto. Bueno, entonces quedamos acá en materialismo histórico, ¿cierto? Con Karl Marx, en donde básicamente ustedes debieron haber visto cómo este economista y sociólogo alemán del siglo XIX, a través de obras como El Capital, empieza pues a desarrollar unas ideas respecto al materialismo histórico con una crítica social. Y luego debieron haber visto su oponente que, digamos, tuvieron esa contemporaneidad que les permitió generar unas ideas que respondían mutuamente, de Max Weber, en donde pues básicamente es uno de los clásicos de la sociología, ¿correcto? Ahí ya íbamos, ¿de acuerdo? Correcto.
Listo, muy bien. Entonces ahora sí continuamos con lo que es la revolución industrial. Si podemos ver allí, pues estamos viendo que hay dos imágenes. La primera es la de los cambios socioculturales y la segunda el surgimiento de la tecnocracia. Cuando estamos hablando de los cambios socioculturales, algo muy importante que resalta esta imagen es cómo la fábrica empieza a reemplazar el taller y el obrero empieza a reemplazar el artesano. Entonces, digamos, ya se generan estos nuevos ritmos, nuevas clases sociales y también una nueva forma de organización del trabajo. El conocimiento también empieza a especializarse y a fragmentarse. Entonces, es lo que empezaríamos a hablar nosotros de que cada uno tiene una forma de competir dentro de una rama específica de la técnica. Entonces ahí ya empezamos a tener herramientas de producción. Y cuando hablamos del surgimiento de la tecnocracia, vamos a ver que llega el técnico. Con la máquina llega el técnico, el ingeniero, el especialista. Y de esta forma se genera la base para lo que es la tecnocracia. Es decir, que hay una creencia en donde los que saben más son los que deben gobernar, no con base en otra cosa más que el conocimiento. Y de esta forma, entonces, vamos a transformar el poder. Ya no es el monarca simplemente, sino también el burócrata ilustrado, el político ideólogo y ese gestor técnico. Eso, digamos, es lo más interesante de la parte de la revolución industrial. Pero aparte de la revolución industrial, que es una revolución más que todo de la parte del conocimiento, luego nosotros vamos a vivir lo que es la revolución rusa. Hablo de nosotros como humanidad. En la revolución rusa, pues hay una transformación de índole ideológica, en donde ya no solamente estamos hablando de cómo avanzan las máquinas, sino cómo avanzan las ideas. Y se va a poner en escena el mesianismo de Marx. Y este mesianismo no es porque Marx lo haya, digamos, advertido así literalmente, sino es una promesa de cambio y también una casi que esperanza de cómo el materialismo histórico o la historia se va a mover a través del tiempo hacia un fin, hacia una escena futura que es la ideal. Entonces esa promesa básicamente es decir, a través del proletariado se va a redimir a la humanidad de ese sufrimiento causado por el capitalismo a través de la revolución socialista, que es básicamente una salvación. Y así llegarían, digamos que de una forma prácticamente casi que inmediata a lo que es el fin de la historia, que es el comunismo, en un estado armónico y justo, en donde no existen las clases sociales, donde no existe la explotación. Y esto es lo que va a entenderse como el mesianismo de Marx. Sin embargo, cuando estamos hablando de la Revolución Rusa, estamos hablando de que esa promesa y esas ideas también se encuentran y tienen un choque con los límites de la realidad. Entonces vamos a ver que en su momento Vladimir Lenin y luego lo que es Trotsky y Stalin quedan atrapados en esas condiciones reales del socialismo. O sea que no es simplemente un proceso natural que se da en la historia del socialismo hacia el comunismo, sino que definitivamente también hay unas limitaciones de la realidad. Entonces ahí ya vamos a empezar a ver cómo la ideología es una herramienta para construir un futuro predicho, ¿sí? Bueno, continuamos entonces con la Escuela Crítica de Frankfurt, que se da desde 1920 hasta 1980. Y pues aquí tenemos que tener en cuenta que es un periodo casi que después de la Primera Guerra Mundial y luego entre guerras y pues evidentemente ya después finalizando la Segunda Guerra Mundial. La escuela de Frankfurt no es una escuela en un sentido tradicional, es decir, no es que se reunían todos los académicos en un mismo lugar, sino que es un colectivo de pensadores del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt que compartían una mirada crítica sobre la sociedad moderna. ¿Cuál es la idea principal de la teoría crítica? No es simplemente interpretar el mundo, sino lo que les hablaba anteriormente, cómo las ideas pueden transformar, la ciencia para transformar el mundo. Y aquí en nuestra ayuda estamos viendo a tres exponentes de la Escuela Crítica de Frankfurt, en donde está Erich Fromm, Theodor Adorno y Marcuse. Fromm, pues básicamente, él nos va a decir que la libertad individual en las sociedades modernas, digamos, se encuentra en riesgo porque hay una alienación que es económica, emocional y existencial.
Es decir, que el capitalismo nos ha convertido en consumidores, ¿sí? Y que aunque puede sentirse que existe la libertad, realmente hay un vacío emocional en medio de esta modernidad debido precisamente a las restricciones económicas y a las expectativas que ese sistema capitalista nos va a dar. Por otro lado está Theodor Adorno, que es un filósofo y sociólogo, quien escribió la dialéctica de la ilustración. Y él va a empezar a hablar de la razón instrumental como una crítica a la razón, diciendo que la razón no simplemente se ha utilizado para emancipar, sino que realmente la razón se ha utilizado para dominar y administrar. Es decir, que existen unas estructuras que hacen que, de nuevo, las personas no sean libres completamente. Pero aparte de eso, Teodoro Adorno también nos va a hablar de lo que es la industria cultural. Y en esa industria cultural, él va a decir, tenemos arte, cine, música, pero esto simplemente nos entretiene y nos distrae, no nos libera. Hay una lógica del mercado. Entonces, cuando estamos hablando de la escuela crítica, estamos hablando de una posición precisamente crítica, en donde nos paramos a decir, este mundo funciona de esta forma en particular, por estas ideas, por estas estructuras, y si hay algo o alguien que nos pueda salvar o nos pueda librar de de esta esclavitud, es precisamente las ideas, el poder de las ideas. Y en la misma línea vamos a encontrar a Herbert Marcuse, que en su obra de El hombre unidimensional empieza a decir que la sociedad industrial cada vez produce unos seres humanos que son incapaces de pensar críticamente. Entonces, incluso estas ideas podrían ser retomadas hoy en día, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial. ¿De qué forma simplemente se replica el conocimiento o hasta qué punto nosotros podemos realmente crear nuevo pensamiento y superar esos márgenes del sistema? ¿Quiénes tienen esa capacidad de superar los márgenes del sistema? Entonces Marcuse nos va a decir, los artistas, los estudiantes, las minorías son los que pueden generar esa transformación en medio de un sistema que está diseñado precisamente para controlar. Y ahí pues ya llegamos a la posguerra, en donde pues es bastante interesante ver, y aquí quiero que analicemos mucho y pensemos mucho en la idea de la modernidad como una época en donde el ser humano busca certezas a través de la ciencia. Es decir, estamos hablando de si yo hago 1, 2 y 3, el resultado va a ser A, B, C. Pero después de las guerras, todas esas ideas empiezan a fragmentarse y empieza a generarse una incertidumbre. Porque, por ejemplo, ahí que estamos viendo las imágenes del Holocausto, estamos viendo que la ciencia no solamente se puede utilizar para el progreso, sino que en efecto la ciencia también se puede utilizar para generar mal, para traer mal y traer incluso unos niveles de salvajismo previos a la civilización. Esto va a traer incertidumbre y esa incertidumbre que se genera posterior a la modernidad es lo que va a generar precisamente lo que llamamos la posmodernidad o lo que otros pensadores como por ejemplo Bauman van a hablar como la modernidad líquida, en donde la certidumbre ya no es posible 100%. Y esta clase trata de eso, trata de cómo pasamos de todas esas ideas que parecen ser fijas, parecen ser completamente predecibles, para ver que el ser humano y las relaciones y la ciencia cada vez complejiza más el cómo funciona el mundo y por lo tanto nos va a generar un nivel grandísimo de incertidumbre. Entonces, aquí básicamente en la posguerra vamos a ver que toda esa organización burocrática, el conocimiento científico, la eficiencia técnica, fueron puestas al servicio del exterminio. Entonces, pareciese que la barbarie no es simplemente un elemento, no tiene que ver simplemente con elementos de ignorancia, sino que tienen más que ver con el cómo se utiliza la ciencia y el cómo el ser humano se relaciona entre ellos. Entonces, de esa manera aquí, pues está esta frase que dice, ayuda, hemos quedado al descubierto, en donde básicamente nos dice, nos hemos desnudado moralmente y la humanidad se ha dado cuenta a dónde podemos llegar.
Y si esto es cierto, después de las guerras mundiales, cuando estamos analizando, por ejemplo, después de la Guerra Fría, es incluso aún más cierto, porque empieza a ser más evidente cada vez que el ser humano tiene la capacidad de destruirse mutuamente y que la ciencia no va a ser la salvación. De ahí la importancia de las ciencias sociales, en donde se le coloca el corazón y la mente, la ética a todo ese progreso tecnológico y científico. Entonces, como les decía, básicamente esto es lo que nos va a llevar a nosotros a la posmodernidad y a la fragmentariedad. Entonces, básicamente teníamos unos relatos grandísimos que pues podemos llamar como las metanarraciones, es decir, son narraciones que superan y que van a lo largo del tiempo y que nos ayudan a darle sentido al mundo, pero entonces esos grandes relatos empiezan a fragmentarse y empezamos a ver que la realidad no necesariamente es la realidad. Y ahí es donde se va a introducir, por ejemplo, lo que es el hiperrealismo, es decir, cosas que parecen tan reales que superan incluso la realidad. Y ahí vamos a encontrar en la imagen tres pensadores muy importantes que incluso algunos de ellos también se consideran como parte de la escuela de Frankfurt, como por ejemplo Habermas. Entonces, básicamente, después de esa devastación de la guerra, del desencanto de la modernidad, existen nuevas formas de pensar de lo que nos rodea. Entonces, por un lado, en el posmodernismo, no solamente vamos a encontrar una forma de pensar, sino también incluso una forma de sentir. Es un cambio profundo en donde los grandes relatos empiezan a ser cuestionados. Aquí no solamente vamos a encontrar estos tres autores, sino, por ejemplo, uno de los más importantes es Derrida, con la deconstrucción del conocimiento, en donde la falta de esa certidumbre nos va a hacer generarnos dudas, ¿sí? Dudarlo todo, preguntarlo todo. Y básicamente, por ejemplo, Lyotard lo que va a decir es que el saber ya no se legitima por medio de esas narrativas que son totalizantes y que parecieran explicar todo, sino que hay unos juegos de lenguaje y unos fragmentos, unas perspectivas que se complementan entre sí. Y esas perspectivas, esas historias que de hecho por eso es que es en esta época en donde se empiezan a generar otras metodologías, aparte, digamos, de lo que es el método científico, empezamos a hablar de los métodos científicos, en donde vamos a intentar ver no solamente una realidad, ¿sí? Tratar de entender la historia, sino las múltiples realidades y cada una de esas historias. Entonces, en el posmodernismo no solamente importa la verdad, sino la verosimilitud, es decir, no solamente que parezca real, sino que funcione como si fuera real. Y esto obviamente va a tener unas consecuencias políticas y epistemológicas que son bastante importantes. Una de ellas, por ejemplo, el uso de las fake news. ¿De qué forma esos relatos que parecieran ser reales, pero que no son reales, pueden incluso ser la base para la toma de decisiones de no una o dos personas, sino de grandes cantidades de personas? Entonces, Lyotard nos va a decir, abandonemos un poco esos metarrelatos y tratemos de aceptar la pluralidad de perspectivas, aunque eso implique vivir sin certezas, ¿sí? Entonces, cada vez más nos vamos a ir moviendo a un mundo en donde la certeza no es lo importante, sino hay otro tipo de herramientas como la creatividad y la imaginación, que vamos a ver más adelante, que nos pueden ayudar en esa falta de certezas. Por otro lado, pues está Michel Foucault, que creo que todos los que amamos las ciencias sociales en algún momento nos hemos atravesado con Michel Foucault, en donde él va a decir, todas las relaciones son relaciones de poder. Y ahí entonces Michel Foucault le va a dar un tinte de construcción social absolutamente a todo, porque nos va a decir que no existe una verdad absoluta, sino que todo tiene que ver con algo de dominación. Siempre hay uno dominando a otro. Y nos va a hablar de la historia casi que en una clave de dominación. Entonces nos va a decir, bueno, pues las cárceles, los colegios, las escuelas tienen este tipo de rol en el mundo para controlar y para poder dirigir a la sociedad. Y por otra parte encontramos a Jürgen Habermas, que él es un crítico del posmodernismo, pero él realmente lo que hace es casi que generar un puente. Entonces él dice, todavía digamos que hay unos trazos de modernidad, pero el lenguaje y la comunicación es ideal para poder vivir en medio de la incertidumbre.
Entonces él nos va a traer ideas como por ejemplo el de la democracia deliberativa, en donde va a ser muy importante el uso de la verdad, el uso del lenguaje, el uso del discurso y también la capacidad de todos los actores de poder comunicarse y ser escuchados. ¿Listo? Entonces, aquí vamos, digamos, con el postmodernismo. Para entonces, lo que les hablaba ahorita del hiperrealismo. Entonces, la modernidad pareciera un proyecto inacabado, ¿sí? Digamos que nunca llegamos a esa completitud de la certidumbre y en donde la ciencia fuera la salvación de la humanidad, sino que más bien en medio de todas esas estructuras y de todo lo que parecía cierto y casi que dado por seguro, llegamos a una posmodernidad en donde hay una fragmentación, una pérdida de sentido, una fugacidad, una transitoriedad y hay muchos elementos que simplemente no podemos entender simultáneamente, sino que vamos a entender que todo parece flotar. Hay una realidad que está fragmentada y ahí está, digamos, esa imagen de Salvador Dalí, en donde ya las ideas no están completas y no son totalizantes, sino que están completamente fragmentadas. Al respecto, entonces, autores como Habermas, por ejemplo, van a sostener que la modernidad no ha fracasado, sino que está incompleta y que el lenguaje es un espacio precisamente para que haya un entendimiento racional en medio de las partes. Pero también van a existir otras corrientes muy relacionadas con lo que es el caos e incluso van a empezar a darse un puente entre lo que es las ciencias sociales y las ciencias exactas, específicamente en lo que se refiere a la física cuántica, ¿sí? En donde vamos a empezar a hablar de términos como entropía, caos y cómo ese caos, esa entropía, que puede ser un fenómeno físico, también es un fenómeno que se da en las relaciones humanas y en las ciencias sociales, porque pareciese que así como el mundo físico se mueve hacia el caos inevitablemente, el mundo de las relaciones sociales también es así. De esta forma pareciera, y hay aquí una pregunta, si este es el final, si es el final, si es posible reintegrar el pensamiento crítico en donde la forma vale más que el fondo, si podemos pensar desde el lenguaje, aun cuando, digamos, hay un gran nivel de simulación. Entonces, aquí pues vemos tres imágenes, el nacimiento de Venus, por otro lado vemos Don Quijote y el feto cósmico de 2001, en donde vamos a ver los símbolos de lo que es el inicio, la ruptura y la reconfiguración del sentido. Entonces, en la modernidad empezamos a ver ese inicio de sentido, ¿cierto? En donde ya, digamos que la incertidumbre empieza a bajar después pues de todo lo que era el mundo antes de los estados-nación, de precisamente esa separación de la iglesia y del Estado, de una economía pues relativamente estable, para llegar a una ruptura que se da en medio de las guerras, de la violencia y asimismo una reconfiguración. Entonces, es la invitación a pensar más allá de esa fragmentación y cuáles son esas herramientas, de qué forma podemos hacer que el mundo vuelva a cobrar sentido y si cobra sentido, cómo podemos llegar hacia lo desconocido. ¿Sí? En una era en donde hay inteligencia artificial, es una nueva era del conocimiento, ¿cómo podemos llegar ahí? Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos aquí hasta este viaje que hemos llegado ya a la posmodernidad? ¿Creen que hemos llegado al fin del pensamiento o cómo creen que podemos ver en esta época de incertidumbre la verdad, el poder, la ética? ¿Qué viene ahora? ¿Qué piensan? David. Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto a la visión postmoderna. He escuchado en algunas discusiones, algunos debates con respecto al postmodernismo y hay algunos que los califican como historia, pero una historia, digamos, quizás no del todo correcta. Pues sabemos que el postmodernismo, ¿cierto?, cree que quizás hay algunas cosas que no son 100% completas, como decía, fragmentarias.
pero en cierto aspecto tienen razón también, pues, o sea, la historia en realidad es un poco fragmentaria, pues hay veces que utilizamos teoría, hay veces que buscamos el hecho, pero buscamos como la forma más probable, hay veces que históricamente tenemos varias versiones de una misma historia y tenemos que saber cuál de todo es el que está diciendo lo correcto. Por ejemplo, se me viene un caso a la mente, la muerte de Calígula. Por ejemplo, Tácito la menciona de una manera y Suetonio la menciona de otra. Entonces hay veces donde uno, por ejemplo, trata de entender cuál de los dos está diciéndolo por algún motivo específico. Hay algunos que dicen que Tácito lo dice de una manera un poco más, digamos, menos de atacar a Calígula porque es compatriota de él, pero Suetonio no. Entonces, como que en cierto aspecto tienen razón, pero ¿está bien? O sea, la pregunta es, ¿está bien el posmodernismo o necesariamente tenemos que regirnos directamente de que sí existen cosas que pueden ser, digamos, más exactas que otras? Pues lo que sucede es que el posmodernismo nunca va a dar certezas, porque precisamente el corazón del posmodernismo está en preguntarse todo, en cuestionarse todo, absolutamente todo. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, eh, pues el posmodernismo jamás sería una fuente de certidumbre, porque su finalidad es todo lo contrario, es poder ver las cosas desde otra perspectiva. Ahora, hacer un juicio moral respecto a si está bien o si está mal, considero que no es algo muy práctico, ¿sí? No, porque realmente aquí lo que estamos es, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, estamos hablando de problemas de conocimiento, ¿sí? Y cuando estamos hablando de problemas de conocimiento, todo esto es válido. Primero porque es una descripción de hasta dónde hemos llegado, ¿sí? Y de cómo hemos llegado hasta acá. Es decir, básicamente lo que nosotros hacemos como cientistas sociales es observar esa realidad casi que desde afuera, como si nos lográramos abstraer. Un poco lo que habla la fenomenología, es me voy a salir un poquito de la realidad y voy a tratar de verla como si yo no fuera parte de ella y voy a intentar cuestionarla. Pero existen muchas formas de cuestionarla, ¿sí? Existe, digamos, unos paradigmas que son más modernos, por ejemplo, el positivismo, en donde yo voy a intentar ver el mundo de una forma en la que yo pueda replicar y también en la que yo pueda predecir, ¿sí? Y obviamente eso tiene su utilidad. Pero también van a existir otros acercamientos que son los posmodernos, en donde vamos a intentar ver todo más como una construcción social y donde la predicción realmente no es posible. Ahora, respecto a lo que cuentas de este momento histórico, siempre eso va a pasar en, digamos, respecto a situaciones que viven los seres humanos. Por eso es tan importante, digamos, cuando hablamos de situaciones de conflicto, diferenciar la historia a la memoria histórica. Son dos cosas distintas. Una cosa es tratar de entender qué fue lo que pasó, lo que en verdad pasó, y otra cosa es tratar de reconstruir el relato de las experiencias de cada persona que estuvo en esa situación del conflicto. Entonces, por ejemplo, yo puedo haber vivido, digamos, una violación a mis derechos humanos y lo puedo haber vivido de una manera particular y mi relato es valioso, es totalmente valioso y no solamente es valioso, sino es válido porque hace parte de lo que yo viví. Pero no necesariamente mi relato es el relato de todos los demás. Entonces, por eso mi relato no necesariamente es la historia, no es la historia, es mi historia. ¿Mm? Y de ahí, digamos, también la importancia del posmodernismo en las ciencias sociales, de no tratar de equiparar todo, ¿sí? Entonces, si hubo desapariciones en México, respecto, por ejemplo, a esta situación que se dio con todo el cartel de Jalisco, entonces lo voy a comparar con algún tipo de desapariciones que se hayan dado en Colombia. No, porque son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ahí es donde realmente el posmodernismo sí nos va a ayudar mucho a cuestionar qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está pasando allá. Y por eso es que entonces ya se supera, y eso sucede sobre todo en década de los 80, 90, se supera hablar del método para empezar a hablar de los métodos, ¿sí? Y es entender que existe una diversidad de formas
por medio de las cuales yo puedo llegar a conocer, pero que todas son válidas, ¿sí? Que no es más válido una visión moderna que una visión posmoderna. Ahora, como les decía, también existen otras miradas, por ejemplo, la de la modernidad líquida. Entonces, la modernidad líquida, no, me va a decir, no es que ya no estemos en la modernidad, no, es que estamos en el extremo de la modernidad. Esa búsqueda de certidumbre nos ha traído hasta acá, y eso es un poco lo que nos va a hablar Bauman. Entonces, no sé si ahí respondo tu pregunta respecto a si es bueno o no, si es correcto o no el posmodernismo. O sea, yo entiendo lo que me dice. De hecho, como le digo, a mí, por ejemplo, cada vez que yo trato de investigar algo con respecto a algo histórico, siempre uno trata de muchas cosas, de muchas teorías, muchas hipótesis, qué hipótesis es más probable que otra, el tema de la plausibilidad, el tema de grados de certeza, y obviamente todo lleva una metodología para poder llegar a un hecho, digamos, más fehaciente, más posible. Pero en cierto aspecto igual, yo creo que igual tienen, entre comillas, un poco de razón, por lo mismo, porque hay veces que la historia, como usted decía, claro, nosotros la vemos por los ojos de una persona, y nosotros siempre, cuando vemos, a pesar de que el historiador trata de ser neutral, hay veces donde nosotros vemos la historia desde la perspectiva de él. Y no digo que ellos manipulan la historia, sino que yo digo que ellos ven la historia desde su propio cosmovisión, desde su propio contexto. Hay veces que ellos pueden ver algo que no está mal y ellos pueden decir, no, esta cuestión es normal, etc., etc. Entonces, hay un libro que me gusta mucho, que no sé si sonaré, aquí me cortan si quieren, pero hay un libro de James Dunn que se llama Jesús Recordado. Y me llama mucho la atención como el título de eso, porque al decir recordado, trata como de dar a entender de que la forma de poder reconstruirlo es a través de los ojos de otra persona. Entonces este material llega, por así decirlo, quizás un poco manipulado por la perspectiva única de cada persona. Pero sí es cierto que es casi fragmentario lo que podemos analizar, y hay veces donde hay bastantes problemas para poder llegar a una certeza. Y, por ejemplo, yo que estudio cosas así, hay veces que me hago un caldo de cabeza, meses para poder llegar a algo específico. Claro, y ahí es donde entonces se genera un nuevo paradigma, que lo vamos a ver ahorita, que es el paradigma de la complejidad, ¿sí? Porque entonces veníamos del positivismo, ¿cierto? De las certezas, el método científico, Descartes. Luego entonces llegamos a la posmodernidad, la historia, los fragmentos, como lo microscópico. Pero entonces ya hoy en día vamos a hablar de lo que son los sistemas y de cómo la realidad no es lo que sucede en la unidad, sino la relación que se da entre los diferentes tipos de unidades. Entonces vamos a continuar ya con esta parte, con esta segunda parte de la sesión, que creo que, y precisamente vamos a estar hablando mucho de la posibilidad, de la probabilidad, y creo que eso también, digamos que te va a ayudar ahí a aprender más velitas. En las ciencias sociales, y yo creo que en general en la ciencia, entre más pensamos sobre algo, más nos damos cuenta que poco conocemos, ¿sí? Por eso el viejo adagio de solo sé que nada sé, porque entre más sabemos, nos damos cuenta que la realidad es más compleja y que las conclusiones a las que podamos llegar a través de cualquiera de los métodos siempre van a ser incompletas, que el conocimiento al que vamos a llegar no es completo. Entonces, continuemos aquí. Básicamente la meta, el objetivo de esta parte de la sesión es conocer y comprender los fundamentos de la dimensión social de la política, sus fuentes antropológicas, nociológicas y epistémicas. Y vamos entonces a observar aquí pues la diferencia, digamos, entre lo que son los problemas y los problemas epistémicos, ¿cierto? Primero, importante diferenciar un problema epistémico, porque un problema social, por ejemplo, no siempre es un problema de las ciencias sociales. Para que un problema sea epistémico, para que un problema sea un problema del conocimiento, se requiere ese proceso del que les hablaba ahorita, en donde la persona o el grupo de pensadores se abstrae de la realidad para reflexionar sobre ese problema.
Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones económicas, familiares, de salud, pero los problemas no se vuelven problemas epistémicos, sino hasta que alguien decide que se vuelva un problema epistémico. Y parte de ese problema epistémico pues va a ser cómo conocer, cómo pensar, cómo distinguir entre la realidad, el simulacro y la construcción. Si analizamos la imagen de la parte, bueno, la imagen aquí en donde aparece esta mujer con estos ladrillos que se están desmoronando, podemos ver que en el mundo contemporáneo pensar es agotador, no porque no existan datos, sino que por el contrario hay un exceso de información y una falta de orientación. Estamos entre contradicciones, narrativas superpuestas, situaciones que se colapsan y el conocimiento se vuelve angustia. Entonces, la epistemología, ya como digamos una teoría del conocimiento, nos va a permitir detenernos para poder reflexionar qué tipo de saber estoy buscando generar, a quién le sirve ese tipo de conocimiento, con qué método, desde qué lugar lo produzco. Y esto nos va a llevar a que cuando estamos hablando de un problema epistémico, como les decía, se da ese momento en el que la persona se abstrae y no solamente se abstrae, sino también decide. Decide de esas múltiples aristas, si yo tengo, digamos, ese evento histórico que yo quiero analizar, ¿qué es lo que yo quiero analizar de ese evento histórico y para qué lo quiero analizar? Quiero analizar qué fue lo que pasó, quiero analizar la toma de decisiones, quiero analizar cómo lo vivieron los niños, quiero analizar cómo lo vivieron los hombres, quiero analizar cómo lo vivieron las mujeres, y todo es válido, pero eso requiere un proceso, digamos, del mismo investigador y de la misma persona que está reconstruyendo ese relato o esos relatos para poder decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero generar? ¿A quién le va a servir lo que yo voy a generar? ¿Y cuáles son los métodos que yo puedo utilizar para que esto que yo voy a generar sea válido? ¿Sí? No que sea replicable, no que sea predecible, sino que sea válido, que alguien más pueda decir, ah, de esta forma llegó a esta conclusión. Entonces, ¿qué sería un problema epistémico? Pues entonces ya no es una dificultad práctica, una dificultad con la que, digamos, cualquier persona del común, estudie o no estudie, se puede encontrar, sino que es un cuestionamiento de fondo, en donde hay unas condiciones de posibilidad del conocimiento. ¿Cuáles son esas condiciones? Hay un sujeto y un objeto. Es decir, hay alguien que está conociendo y hay algo o alguien que está siendo conocido. Hay por lo menos, hay una relación entre dos. Hay también unas fuentes de legitimación del saber. Es decir, ¿qué evidencia yo utilizo? ¿Cuál es el discurso que utilizo? ¿De dónde viene la autoridad para decir que esto sí es así? Y también asumir que cuando conocemos no estamos ante un acto neutral, sino que estamos cargados de muchos intereses, ideologías, lenguaje, poder, narrativas que nosotros mismos tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, ¿verdad? Entonces, aquí seguimos. Este es un cuadro es un acercamiento del cuadro de la Escuela de Atenas de Rafael, en donde están Platón y Aristóteles. Entonces, si nos damos cuenta, Platón está pues señalando hacia arriba, en donde está haciendo referencia al idealismo, y Aristóteles está con su mano hacia abajo, en donde está, digamos, enfocándose hacia lo que es el realismo, lo real, lo que puede ser tangible. Entonces, esta imagen, que es una de las más famosas de la historia del arte de Rafael en el siglo XVI, nos muestra a Platón, entonces señalando todo lo que es lo eterno, lo inteligible, y Aristóteles hacia lo que es concreto, observable y empírico, que son dos maneras, y quiero hacer mucho énfasis en eso, igual de válidas de acercarme hacia lo que quiero conocer. Para Platón el conocimiento es un recuerdo de lo ideal, no sé si ustedes, claro, ustedes lo deben recordar, el mito de las cavernas, ¿no? En donde está todo ese mundo de las ideas puras y cómo lo que vemos son simplemente sombras de esa realidad. Entonces, de esta forma, el conocimiento, digamos, nace con el pensamiento y la educación es una forma de despertar e iluminar. Y Aristóteles, por otro lado, sí va a decir que el conocimiento se descubre, es decir, que el conocimiento precede
al pensamiento, porque yo lo que estoy utilizando es la experiencia, la lógica y la observación para poder tener un conocimiento científico, sistemático, empírico y demostrativo, ¿cierto? Y básicamente digamos que estas son las dos ideas en donde vamos a poder pensar, bueno, ¿dónde nace el conocimiento? ¿Nace en el sujeto o nace en el objeto? ¿Está enfocado en las ideas, es decir, en el sujeto, en el pensamiento, en lo que la persona está pensando, está construyendo con su propia mente, o está enfocado en los objetos, es decir, en lo que se puede medir, comprobar, o en otras palabras, el realismo? Entonces, toda teoría del conocimiento, toda epistemología, siempre va a partir de la pregunta de dónde surge el conocimiento, si surge del sujeto o si surge del objeto. Si surge del sujeto, pues entonces estamos hablando del camino del idealismo, que evidentemente en la pintura que veíamos en esta, pues está enfocada en Platón, y pues que esto va a tener también otras personas muy importantes, como por ejemplo Kant. Y nos dice que conocer es una función de la razón, del pensamiento, de la conciencia. Es decir, el mundo se entiende a través de las estructuras mentales que lo ordenan. Como decía Descartes, pienso, luego existo, ¿sí? Las ideas existen antes que las cosas. Conocemos lo real, pero es por medio de la representación que tiene nuestra mente. Y por otro lado, vamos a tener pues ya digamos el camino de Aristóteles, que es el realismo, que también pues lo siguen otros autores como es Santo Tomás de Aquino y John Locke, en donde conocer implica que la realidad existe independientemente del sujeto. Es decir, que la realidad está esperando a ser descubierta. No existen múltiples verdades, sino hay una sola realidad. Esta tensión no se ha resuelto, esa tensión sigue estando, digamos, vigente hoy en día. Entonces, por ejemplo, nos podríamos preguntar si los medios de comunicación informan la realidad o construyen la realidad, si la verdad es objetiva o si depende del contexto, si la historia, por ejemplo, descubre los hechos o interpreta los hechos, ¿cierto? Y ahí esas tensiones, pues son las que también ahorita David nos expresaba. Entonces, son dos formas diferentes de acercarnos al conocimiento. Por una parte, entonces tenemos aceptar que hay una realidad independientemente de lo que yo pienso, pero por otra está en donde digo que cuando pienso y la forma en la que pienso el mundo, eso genera o crea pues el universo en el que yo estoy. Entonces, de esta forma, el realismo acepta que los objetos tienen una realidad independientemente del conocimiento y sostiene que el mundo existe por sí mismo sin depender de quien lo puede llegar a conocer. Mientras que el idealismo cree que el mundo exterior existe porque hay un sujeto que lo piensa y considera que la realidad depende del pensamiento o conciencia del sujeto. Muy bien. Ahora, ya cuando estamos, digamos, aquí avanzando en las diferentes formas de llegar a esa realidad, a ese conocimiento, pues nos podemos encontrar un problema metodológico. Y básicamente esto tiene que ver con el pensamiento hacia el futuro. Entonces vamos a tener dos. Por un lado, la proyectiva, en donde vamos a analizar el pasado para analizar el futuro. Vamos a mirar las reiteraciones, tendencias, regularidades, causa, efecto, probabilidades. Y por otro lado, la prospectiva, en donde también, dependiendo de la escuela, vamos a utilizar hipótesis y vamos a determinar no solamente probabilidades, sino posibilidades, que es muy diferente una probabilidad a una posibilidad. Entonces, en la proyectiva, la idea es mirar qué ha sucedido en el pasado y cómo yo puedo hacer que eso suceda en el futuro. O sea, de qué forma el pasado me da, en cierta manera, un patrón que se puede llegar a repetir. En cambio, cuando yo estoy hablando de la prospectiva, voy a tener un enfoque que es un poco más constructivo y anticipatorio, y lo que busca es un diagnóstico estratégico. Es decir, de qué forma puedo llegar a ese futuro al que quiero llegar, sin importar si es más o menos probable. Simplemente importa si es posible o no. Y ahí nos vamos a encontrar con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esta foto es del Congreso de Solvay de 1927 y pues aparecen distintas
figuras claves de la física cuántica, que les decía que, digamos, en toda esta época de la posmodernidad vamos a empezar a encontrar unos puentes epistemológicos súper interesantes entre lo que son las ciencias exactas como la física y las ciencias sociales, sobre todo en torno a lo que es la física cuántica. Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que no es posible conocer con precisión y al mismo tiempo ciertos pares de propiedades físicos de una partícula como su posición y su velocidad. Es decir, que yo no puedo conocer al mismo tiempo y con total precisión todo lo que yo quiero saber de una misma cosa. No lo puedo hacer. Existen distintas variables que, debido a la forma en la que interactúan entre sí, no las puedo conocer al mismo tiempo de una u otra manera. Y en eso, pues vamos a llegar a lo que es una indeterminación fundamental del universo cuántico. Es decir, que yo no puedo, y ahí viene el concepto de difusividad, no puedo determinar con certeza, o sea, es decir, 100% seguro un estado futuro, así yo tenga toda la información de lo que está sucediendo en el presente. Hay un límite de conocimiento. Hay un límite epistemológico. Yo no puedo conocer el futuro 100%. Así sepa exactamente qué están pensando todas las personas, qué está sucediendo, no puedo. Porque es complejo, es un conocimiento que es complejo. Y entonces aquí vamos a tener, digamos, el refuerzo de esa idea clave, en donde el conocimiento del futuro está intrínsecamente limitado por la incertidumbre y cualquier intento de anticipación debe reconocer esa difusividad. Y vamos a encontrar estos dos principios. El principio del tercio exclusivo. Toda proposición es verdadera o falsa y no cabe otra posibilidad. Ese es el principio de la lógica clásica, igual que el de la no contradicción. Ninguna proposición es verdadera y falsa simultáneamente. Aquí, de nuevo, estamos hablando de la certidumbre, de la modernidad. Es lo clásico. ¿Es verdadero o es falso? ¿Existe o no existe? No puede existir y no existir simultáneamente. Pero cuando estamos hablando ya de esta nueva modernidad y de esta lógica que ya es un poco más difusa o borrosa, vamos a entender que el valor de la verdad es indeterminado. Es decir, vamos a comprender que hay unos límites epistemológicos y que no podemos conocerlo todo. Y que la realidad puede ser parcialmente de un modo y parcialmente de otro modo. Por ejemplo, si yo estoy en un puente, puedo decir que una persona está llegando, pero si estoy del otro lado del puente, puedo percibir que la persona se está yendo. Y no significa que ninguno de los dos esté equivocado, sino que puede ser parcialmente de un modo y parcialmente de otro. Y esto lo que nos va a dar es una superposición de estados posibles. Es decir, que muchas cosas pueden ser posibles al mismo tiempo. Y estas son dos lógicas diferentes, que es, digamos, la finalidad de esta clase que podamos comprender. Una cosa es la probabilidad, que eso está dentro del universo de lo que es la lógica clásica. La probabilidad está dentro de la lógica clásica, que tiene unas variables dependientes, una lógica lineal. Y por otro lado está la posibilística, en donde ya estamos hablando de una lógica que es difusa o borrosa. Posibilística es, puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. Así tenga la probabilidad de 1 en 1.000.000 de años, no importa, puede pasar. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos la diferencia entre la posibilística y la probabilística. Cuando estamos hablando de la probabilística, estamos hablando de esa moneda que se está lanzando, ¿sí? Existe el 50% de posibilidad de que caiga en cara, el 50% de posibilidad de que caiga en sello. Y cuando estamos hablando del trueno, estamos hablando de lo contrario, de la posibilidad, porque es un evento que es improbable, pero es posible, que no podemos predecir, que no podemos repetir y que se escapa a la lógica de la probabilística tradicional. Entonces, cuando estamos analizando esto, básicamente estamos viendo dos tipos de lógica. La lógica lineal de variables dependientes, en donde de nuevo lo importante es poder predecir, por eso aquí, digamos, vemos ese porcentaje, ¿sí? Y la parte de la posibilidad, en donde no solamente es importante qué
tan probable es que suceda, sino simplemente si puede suceder. En lo posibilístico, yo exploro todo lo que puede suceder, aunque la probabilidad yo no la pueda calcular o incluso no la pueda imaginar. Y esto digamos que tiene mucho que ver con la prospectiva, la posibilística, mientras que la proyectiva tiene más que ver con la probabilística, ¿sí? Voy a hacer aquí un cuadrito, quizá así quede un poco más fácil. Entonces aquí probabilística tiene que ver con la lógica lineal, tiene que ver con la certidumbre y tiene que ver con la proyectiva. ¿Mm? Y eso va a ser diferente a lo que es la posibilística, que es una lógica difusa, ¿cierto? Porque reconoce, digamos, unos límites epistemológicos, y esto va a tener más que ver con la prospectiva, en donde la creatividad y la imaginación son muy importantes. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta acá? Todo bien por acá, por mi lado. Yo intento entender y parece que con este cuadrito que hizo Ari, esta diferencia lo comprendo. Listo, muy bien, excelente. Y aquí también me responden por el chat que bien. Entonces son dos formas, que de nuevo vuelvo y repito, iguales de válidas de ver el mundo. Un segundo, por favor. En donde, y eso también tiene mucho que ver con el mundo que nos rodea. ¿Bien? Bueno, entonces voy a moverme ya aquí a la siguiente diapositiva. Este es el gato, bueno, yo no sé hablar alemán, así que la pronunciación puede que no sea la mejor. El gato de Schrödinger o el gato cuántico. Es una metáfora de la mecánica cuántica en donde se ilustra, pues, digamos que un ejemplo de incertidumbre. Básicamente nos dice que un gato está encerrado en una caja con un frasco de veneno. El frasco de veneno pues se puede romper o puede que no se rompa. Como el gato está encerrado en la caja y nadie lo puede ver y no sabemos si el frasco se ha roto o no, entonces no sabemos si el gato está vivo o muerto. Por lo tanto, hasta que alguien abra la caja hay una superposición de estados. El gato está simultáneamente vivo y simultáneamente muerto, ¿sí? Y esta es una de las metáforas más famosas de la mecánica cuántica, en donde se ilustra, pues de una manera casi que perfecta, lo que es la incertidumbre, la lógica difusa y la superposición de estados. Entonces, básicamente, en la lógica difusa no hay un valor de verdad única, sino que hay un sistema en un estado intermedio múltiple en donde la realidad puede colapsar simplemente al ser observada. Es decir, que la realidad también cambia dependiendo de quién la observe. Y aquí, pues básicamente que hay una indeterminación porque existen múltiples posibilidades, ¿sí? Y básicamente también esto como cientistas sociales nos da a pensar algo que es bien interesante y es que no podemos conocer el estado del sistema sin alterarlo. Al conocer, al investigar, de una u otra forma también estamos alterando el mundo que estamos observando. Y aquí, digamos que hay dos tipos de mundo de los que les quisiera hablar, que es el mundo Bani y el mundo Vika. No sé si han escuchado, entonces se los voy a escribir por acá. El mundo Vika, que por muchos años, digamos, fue la forma en la que se conceptualizó lo que estamos viviendo, vamos a decir que es un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. En donde, de nuevo, esa lógica cada vez es más difícil de entender y de conocer. Y por otro lado, tenemos el mundo Bani, que esa, digamos, las siglas sí
sí están en inglés, en donde vamos a decir que es un mundo brittle, que significa frágil. Es un mundo ansioso, no lineal, y es un mundo que es incomprensible, pero incomprensible en el sentido que no podemos, separar completamente todas las partes que tienen relación entre sí. Y este mundo, y estas dos descripciones del mundo, Vika y Bani, sí que pueden describir un poco el mundo en el que vivimos hoy en día, en donde lo que pareciera ser eterno ya no es tan eterno, ¿sí? En donde lo que pareciera ser cierto ya no es tan cierto, en donde lo que pareciera tener una conexión simple no tiene esa conexión simple, sino es complejo. Y pues obviamente la pregunta es, ¿cómo conocer en un mundo como el que vivimos? Al respecto, esta obra que se llama Mundos Posibles, que digamos que es en cierta manera una forma artística de poder ver ese gato cuántico. Y es una obra de teatro que explora una multiplicidad de realidades posibles que combina ciencia, identidad, afecto, en un marco en donde se inspira, digamos, en la física cuántica y en esa lógica que es más difusa. Entonces, un mundo posible es una forma alternativa en que las cosas podrían haber sido. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, esta película de La La Land, en donde hay, digamos, un final alternativo, en donde las cosas fueron completamente diferentes. Y eso, digamos, que nos muestra un poco que hay muchos mundos posibles y que en esos mundos posibles, pues, para poder, digamos, prepararse ante la incertidumbre, no solamente es necesario conocer, sino también anticipar, imaginar y preparar diferentes decisiones dependiendo de los diferentes estados o de los diferentes caminos que pueda tomar el mundo. Cada escenario alternativo de ese mundo, o sea, cada mundo posible, es una configuración diferente de las mismas variables, de las mismas cosas que nosotros podemos observar, sociales, tecnológicas, políticas, ambientales. Es una combinación completamente diferente. Como dice un libro clásico de la estrategia, de Sun Tzu, El arte de la guerra, existen solamente 5 colores, por ejemplo. Existe el amarillo, azul, rojo y bueno, y el blanco y el negro si es que los queremos considerar como colores. Pero de esos 5 salen toda la gama y el espectro de colores que nosotros podemos observar con nuestros ojos. Igual las notas musicales. Pueden ser pocas notas musicales, pero la combinación de ellas es prácticamente infinita. Entonces, de esas variables que existen demasiadas posibilidades y formas en las que, digamos, el mundo puede llegar a desenvolverse. Esa imagen, digamos, de esos buzos con trajes antiguos, prácticamente que nos están diciendo que hay una inmersión en lo desconocido de lo profundo. ¿Cómo podemos navegar en ese mundo Vika o en ese mundo Bani? Que pareciera que es un mundo que no es natural para nosotros. De ahí, pues, evidentemente, ese buzo. Y hay un distanciamiento de lo cotidiano para ver desde otro mundo o tiempo. Es decir, de nuevo, ese ejercicio de poderme abstraer como cientista social para poder analizar el mundo de lejos, desde tomando una distancia y tratando de usar la imaginación para que esos ambientes alternativos donde pueden haber reglas distintas o pueden haber combinaciones distintas de las variables se me muestren como mundos posibles. Y de ahí viene también la creatividad de cómo puedo yo resolver mi mundo en cada una de esas posibilidades. Entonces, todas estas ideas tienen una contribución a lo que les decía, que es ese nuevo paradigma, que es el paradigma de la complejidad. Por un lado, entender que el futuro no se puede conocer plenamente. De nuevo, existe un límite epistemológico. No puedo conocer todo al mismo tiempo. Incertidumbre de Heisenberg. No lo puedo conocer todo al mismo tiempo. Por lo tanto, no puedo conocer el futuro plenamente. Tengo que aceptarlo. Tengo que, como quien dice, hacer mi paz con ello. No puedo conocer el mundo completamente.
Por otro lado, necesito trabajar con información incompleta. La información que tengo nunca va a estar completa, nunca va a ser total, sino que van a ser verdades parciales y verdades borrosas. Por lo tanto, cada vez más es más difícil predecir. Y no solamente, no puedo predecir, pero sí puedo explorar lo que puede suceder. Y dentro de esa exploración puedo tener múltiples caminos que me permiten realizar una anticipación distinta. También comprender que lo que yo hago tiene un impacto en mi realidad. La realidad está en superposición hasta que yo actúo. El gato está vivo y está muerto hasta que yo abro la caja. Cuando yo exploro la realidad, cambio esa realidad, la altero, es imposible que no la pueda alterar. Pero eso es una buena noticia, porque también significa, sobre todo para el pensamiento prospectivo, que yo puedo construir el mundo en el que quiero vivir, o por lo menos puedo construir ciertas condiciones de las que yo quiero tener o con las que yo quiero contar. Y finalmente, que existen muchas realidades alternativas que debemos considerar estratégicamente. Entonces, si lo analizamos, estamos hablando ya de otro paradigma. Ya no estamos hablando ni de la modernidad ni del posmodernismo, sino que estamos entrando a lo que es verdaderamente el pensamiento complejo, que ese pensamiento complejo, como les decía, va a encontrar como su referente dentro de las ciencias exactas en lo que es la mecánica cuántica. Ahora, aquí vemos estas imágenes, no sé si ustedes han podido ver estas imágenes de hiperrealismo, que incluso, bueno, no sé si en Chile, pero acá en Colombia están todos con su ChatGPT generando sus imágenes tipo Gilliby, creo que se pronuncia. Entonces, en esta escena, pues básicamente vamos a ver una transformación, no solamente de esos pequeños escenarios domésticos o individuales, sino incluso la transformación de sistemas sociales, en donde la realidad no es lo que parece y lo que parece ya no necesita ser real, ¿sí? De ahí, por ejemplo, la parte de la inteligencia artificial. Entonces, pareciera que hay una, aquí dice, agravante la plasticidad de los sistemas sociales, que son unos primates con smartphones, en donde los sistemas sociales mutan sin filtro, se adaptan, ¿sí? Se adaptan a las tecnologías sin necesariamente reflexionar o entender el significado de ese cambio. ¿Cuál es el problema? No es el cambio, sino la velocidad y la superficialidad. Por eso dice la plasticidad de los sistemas sociales. Es decir, que el cambio es tan rápido. Por ejemplo, pensemos en la inteligencia artificial. Tenemos demasiada información disponible. De la noche a la mañana podemos construir cosas grandísimas, súper rápido, pero ¿qué tanto lo podemos realmente digerir o qué tanto podemos detenernos a reflexionar sobre lo que esa inteligencia artificial nos está construyendo? Entonces, no solamente estamos hablando de que estamos cambiando, sino que estamos cambiando muy rápidamente y estamos cambiando de una manera superficial. Lo artificial cada vez más simula lo real de forma excesiva y desaparece esa frontera. Y no sé si a ustedes les ha pasado, hay algunas imágenes de inteligencia artificial que incluso pueden ser un poco perturbadoras, porque hay una generación como un impacto sensorial vacío, en donde esto parece ser, pero no es. Entonces, por ejemplo, ese bebé gigante de silicona, pues se ve así como súper inquietante, es muy detallado, pero por ejemplo se nota que no tiene alma. Entonces, al analizarlo, ni siquiera al analizarlo, al observarlo, puede generar una sensación de perturbación, porque hay un impacto sensorial en donde hay un vacío. Y por otro lado, pues hay una magia en donde hay una falsa promesa de sentido, porque hay un tiempo de incertidumbre, pero hay un discurso mágico, ¿sí? Un discurso mágico en donde no se anticipa, pero se adivina, no explica, pero seduce. Por ejemplo, esta es el corazón de las falsas noticias, ¿sí? O de las fake news. Son certezas que no son tan ciertas, pero están envueltas en humo. Es una copia de la realidad y es una copia que parece tan atractiva que tiene pues bastante acogida. Entonces, este es el mundo en el que vivimos, hasta aquí hemos llegado.
aquí vemos esta imagen que me va a permitir leerla. Dice, una rebanada del universo como la que se muestra más abajo, extraída de 2DF Galaxy Redshift Survey, que se expande hasta 3.5 mil millones de luz. No se conocen todos los datos de las galaxias ubicadas. Estos tipos de dibujos muestran cómo las galaxias del universo tienden a agruparse en clústeres. Aproximadamente 52.000 galaxias se dibujaron en el mapa. Entonces, en esta diapositiva, pues estamos, digamos, desplazando un poquito la pregunta desde lo que es el sujeto humano a ese universo que podemos llegar a observar, que tenemos, digamos, unos límites, pero también que la imaginación tiene una aplicación práctica bastante importante. Entonces, por ejemplo, esta rebanada del universo es visible. Tenemos 52.000 galaxias representadas en un gráfico, pero lo que no vemos es aún mayor. Es decir, en ese poquito que nosotros podemos observar, podemos ver tanto, hay tanta información, pero lo más increíble es que lo que no podemos observar es muchísimo más grande que eso que sí podemos observar. Entonces, más allá de los límites físicos, hay unos límites cognitivos, hay unos límites porque ya no sabemos cómo pensarlos. Podemos encontrar patrones, podemos encontrar clústeres, pero solamente podemos encontrar un pedacito, un pedazo muy pequeñito de lo que realmente podemos comprender. Y en ese sentido volvemos entonces a ese mundo Pika o Bani, en donde como el universo no es lineal, sino está fragmentado, realmente no lo podemos comprender. O si lo podemos comprender, solamente podemos comprender un pedacito de ello. Y aquí, pues básicamente, estamos mirando pues ese problema de la imaginación práctica. Porque, por ejemplo, aquí ya no estamos viendo todo una rebanada del universo, sino estamos tratando de ver el mapa completo. ¿Sí? Estamos tratando de ver todo el cosmos. Pero sin embargo, nosotros no podemos representar algo que no podemos habitar, no podemos percibir, no podemos explorar completamente. Entonces, como nos damos cuenta de nuevo, ese mundo es mucho más complejo de lo que nosotros realmente podemos llegar a entender. Es un mundo en donde no hay una dominación del conocimiento, en donde hay gran nivel de incertidumbre y por lo tanto se genera mucha ansiedad y en donde las múltiples partes no podemos comprender completamente. Y aquí entonces básicamente vamos a ver pues una secuencia del universo a la identidad, de la lógica a la emoción y de la posibilidad al horizonte. Es decir, listo, veníamos de la incertidumbre, luego entonces la ruptura, la reconfiguración, y ahora pareciera entonces que ese problema de imaginación práctica también es una oportunidad para pensar, para imaginar, para construir, para soñar, en donde los límites entre la imaginación y la realidad cada vez son más difusos, ¿sí? Entonces, el horizonte, quizá, pues sí, es el horizonte, yo no lo puedo coger, no lo puedo tocar, no lo puedo tomar, pero sí me puedo acercar a eso. Entonces, en este tipo de tiempos, la herramienta no sería la predicción ni la certeza, sino la imaginación y la creatividad, la capacidad de construir a partir de lo que se es, ¿sí? Y de lo que se sueña. Entonces, esta es básicamente, digamos, acá dice escenarios, relatos de posibles indeterminados. Es decir, hasta qué punto ya en el hiperrealismo y en esa realidad que pareciera superar, o en esa ficción que pareciera superar la realidad, se puede crear un mundo completamente a partir de lo que se desea y no simplemente de las posibilidades o de lo que se ha hecho en el pasado, sino que todo lo que es posible, de hecho, sí se puede crear. Bueno, reflexiones, los escucho en estos 5 minutos que nos quedan. Un placer compartir con ustedes, quisiera escucharlos, preguntas, reflexiones, pensamientos de lo que hemos visto el día de hoy.
Profe, hola, buenas noches. No, muy buena la clase. Creo que muy abrumado porque la realidad, o sea, esta realidad, bueno, siempre lo he pensado desde hace mucho tiempo, que esta realidad que vemos o que se construye, por lo menos de los medios y de muchas, digámoslo así, plataformas, es una realidad bastante, no sé, es un juicio personal bastante turbia porque empaña mucho de lo que realmente los sentidos pueden alcanzar a captar. Entonces, es una realidad, bueno, multisensorial, no sé, suprasensorial, a lo mejor decir, no sé cómo, qué término explicar, Ujú. pero es demasiado engañosa. O sea, igual uno puede construir su realidad, y como usted decía, en algún momento puede, desde la desconstrucción o desde su ámbito, puede construir cierta realidad. Cuando usted hablaba de la historia y la memoria histórica. Pero, o sea, en el actual vivir, en estos contextos que estamos viendo ahora, estamos viendo demasiada desinformación, y usted lo explicó muy bien ahí en su clase, así que le encuentro súper buena la clase, pero me quedé abrumado con tanta, no con tanta rapidez de lo que Información. usted dijo, sino con tanta, ¿cómo le podría decir? Con tanta Con la desnudez, realidad. sí, con tanta desnudez, con tanta carne de la realidad y de la no realidad y del cuestionamiento de la verdad y de todo eso. Así que está muy buena la clase y voy a tener que repasarla porque igual que como parado en algunas partes, pero eso es porque yo igual me quedo pegado en algunos conceptos, pero bien, bien Ujú. todo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Sí, realmente casi que parte del ejercicio como cientistas sociales es tomarnos el tiempo de parar a abrir esa caja de ese gato cuántico, ¿sí? De parar. Porque como bien lo decías, todo es tan rápido y tiene, digamos, este sentido multisensorial, me parece que es una palabra muy adecuada, en donde como hay tantos impulsos, tantas cosas que están sucediendo al mismo tiempo, es difícil incluso saber qué se siente, ¿sí? Siendo así, este ejercicio de parar, abstraerse y analizar es una responsabilidad del cientista social para darle sentido al mundo, ¿sí? Para darle un sentido y en cierta manera poder mitigar de alguna manera esa incertidumbre en la que estamos viviendo y también, muy importante, de parte de las ciencias sociales, el asegurar que la humanidad no camine sin reflexionar. Porque el problema de tener todos estos estímulos al mismo tiempo es que tenemos casi que la presión de estar decidiendo constantemente sin poder sentarnos a evaluar. Así que es parte de la responsabilidad del cientista social el que la humanidad no camine sin reflexionar, ¿sí? Y para eso pues es importante detenerse y al detenerse bajar un poco esa abrumación que da, ¿cierto? Cuando nos abrumamos de tanta realidad y de tantas cosas. ¿Alguien más quiere decir algo antes de finalizar? Bueno, entonces, si no hay más participaciones ni preguntas, de nuevo pues les digo que me agradó mucho compartir con ustedes este espacio. El doctor Andrés pues seguirá con ustedes con esta clase y que sea un espacio pues de reflexión, de construcción y de deconstrucción. Y pues nada, espero que tengan una excelente noche. Bueno, hasta luego. Igual, Hasta luego, muchas gracias, profesora Luisa. hasta luego, Claudia. Hasta luego, Ana, con gusto.